Un saludo para todos, un saludo, bendiciones. Hoy tenemos un video súper especial porque estamos inaugurando la serie de los profetas. Vamos a estarlo hablando de una manera cronológica, por ahí algunos capítulos de Amós, luego vienen unos de Jonás, vienen otros de Oseas, y vamos a empezar a intercalar a estos profetas según su ministerio, y espero que sea de grande bendición para su vida. Hoy empezamos con este Amós 787 antes de Cristo, siglo 8, que Dios empezó a mandar a estos hombres poderosísimos con una encomienda vital porque era necesario el mensaje, la palabra. Este Amós, que tiene 9 capítulos, que los vamos a desglosar de una manera pidiéndole sabiduría a Dios. Dios nos ayude para comentarlo de una forma correcta y que sea de bendición para ustedes. De repente hay mucha gente que le llama mucho la atención el asunto profético, ¿no? Y bueno, esto nos va a dar mucha luz en el ministerio, en el caminar, conocer a estos hombres de la antigüedad, cómo ministraban, cómo los usaba Dios, cuál era el perfil de ellos, por qué tenían mensajes, para qué, dónde, cuándo y cómo. Y vamos a ver una gran diferencia entre los profetas de antes y los profetas de ahora. Entonces, este va a ser un buen ejercicio para todo el trabajo profético que puedas tú tener, o el llamamiento profético, ¿no? Así de que si conoces a alguien que le gusta, que practica, que Dios lo ha usado en este ministerio, compártale esta serie porque va a ser de bendición. Entonces vamos a empezar en este capítulo 1 de Amós, para que abras tu Biblia. Las palabras de Amós. Amós, que este nombre significa carga, es decir, era una carga para este hombre llevar el mensaje de Dios. Se convirtió en una carga el poder, aunque él era de Tecoa, que era un lugar de Judá, este hombre va a profetizar en Israel. Entonces Dios de acá de Judá lo va a mandar a hablarle a aquel reino, ¿no? Que fue uno de los pastores de Tecoa, de los tantos pastores, de los ganaderos, de los que cuidaban animales. Ese era su oficio. O sea, era un hombre común. Eso nos da a entender que Dios usa a quien Él quiere usar, aunque no hubiera una preparación profunda teológica, que qué bueno si la hay, pero si no, si hay un buen corazón. Hay quien no estudia y Dios lo usa porque no tuvo la oportunidad ni herramientas. Pero si tú sí las has tenido y no te preparas, entonces es diferente, ¿no? Este profetizó acerca, nos da la fecha, en días de Usías, rey de Judá. El video anterior hablamos de este rey Usías, que todo lo estaba haciendo bien mientras confiaba en Dios. Cuando ya se sintió poderoso lo hizo mal y quedó leproso, ¿no? Pues fue contemporáneo de Amós. Y también en el reino de Israel estaba ahora Jeroboam, hijo de Joás, eh, y todo esto fue 2 años antes del terremoto. Dice la historia que ese terremoto, porque la Biblia no nos da más datos, dice que fue a una escala de 7.3 en escala de Richter. Entonces estaban estos dos reyes que tenían prosperado al pueblo. Seguimos con la división de Judá y la división de Israel, norte y sur, y estos dos reyes estaban pues bendecidos. No, este profeta viene, también recordemos que en este siglo, por ahí estoy haciendo los videos de historia, después de este haré el del siglo 25, que es el siglo pre al diluvio. Sí, en este siglo ya 8, entonces vamos conociendo
el nacimiento de Homero, aquel hombre que se le atribuye la Ilíada, la Odisea. O sea, ya empieza a haber una información más confirmada históricamente hablando. Y es donde también coloca la mitología romana, ese origen, esa existencia de Rémulo y Remo, aquellos que fueron amamantados por una loba, ¿no? En el inicio de Roma. Entonces vemos cómo ya la historia se va empatando según avanzamos. Entonces llega este Amós, un simple pastorcito de ovejas, con un mensaje poderosísimo. Y él lo va a trabajar el ministerio basado mucho en su entorno. O sea, él como pastor, aunque tiene un mensaje divino, una palabra profética, una revelación, él la va a manejar en su entorno. Eso hace el profeta. O sea, si eres una persona preparada, pues la vas a administrar de una forma más elevada. Él es un pastor de ovejas, va a usar todos los elementos que él conoce como pastor de ovejas para dar el mensaje. Eso es lo que va a usar el profeta. Va a usar los elementos que conoce, con los que está familiarizado. Entonces dijo, Jehová rugirá desde Sión. Porque lo que a él le ha sido mostrado, cuando dice aquí que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, eso que dice profetizó, el hebreo dice que él vio. O sea, lo que este hombre va a hablar no es un mensaje de palabras que Dios le dio, sino que es una visión que él la va a externar. O sea, la profecía de él va a ser una experiencia que él tuvo con Dios. Dios se lo mostró, Dios le enseñó, esto es lo que va a pasar y él viene entonces a decirlo, ¿no? Entonces Jehová rugirá desde Sión. ¿Por qué va a rugir desde Sión? Él usa el tipo de un león porque como pastor de ovejas, él sabe la fiereza o el peligro que representa un león, donde seguramente va a perder un animal. Seguramente va a haber una guerra encarnizada ahí. Entonces dice, desde Sión, porque Sión es Jerusalén, la ciudad que Dios escogió. Y recordemos que estaba en Judá. Ok, en Israel ellos ya tenían centros de adoración, tenían a Samaria, tenían esos lugares altos. Entonces lo que él está diciendo es que el león, o sea, el Señor, va a rugir desde su culto real, desde la ciudad que él escogió, desde el verdadero santuario, desde la verdadera fe, desde la verdadera forma de ministrar. O sea, el rugido desde Jerusalén es porque les está diciendo, no estoy de acuerdo con su culto ni con su adoración. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo tipifica con un león, porque es lo que el pastor conoce como más peligro. Entonces va a rugir desde Sión, así va a rugir. Va a dar su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán, porque viene juicio, porque no va a haber nada. Y se secará en la cumbre del Carmelo, imagínense, por la altura del Carmelo. Y por ser el primero en recibir el rocío del cielo, era casi imposible que estuviera seco. Pero ahora con el rugido del león, todo esto iba a estar árido. Entonces, es el juicio del Creador sobre todo. No va a haber alimento, todo el mundo se va a enlutar, porque si Dios se enoja, entonces todos vamos a sufrir. Así ha dicho Jehová. Y empieza con una fórmula que dice por 3 pecados y por el cuarto no va a revocar su castigo. Ok, lo que está diciendo aquí no es que necesariamente, empezando con Damasco, que cometió 3 pecados y ya el cuarto fue el que al Señor le llenó el saco de piedritas. Lo que está diciendo es que tenían pecado tras pecado, pecado encima de pecado. Habían llegado al límite, habían excedido la paciencia de Dios. Y lo que va a hacer es que va a traer un mensaje profético contra las naciones que están alrededor de ellos y que aparte han sido sus enemigos. Eso es lo que aquí nos está enseñando el profeta. Va a hablar en contra de Damasco, les va a decir por qué y les va a decir cómo se los va a enjuiciar. Vean eso, el profeta va a dar un mensaje completo. Te van a enjuiciar por esto. No llega diciendo tú ya sabes, no.
Y ahí se va a enjuiciar a Damasco, se va a enjuiciar a los de Gaza, se va a enjuiciar a los de Tiro y a los de Edom y a los de Amón en este primer capítulo. Es decir, para que todos vieran que Dios, aunque para ellos era un Dios nacional de Israel, pero realmente les estaba diciendo que él tenía juicio para todos. No le importaban los dioses que estuvieran en cada nación, ni el culto ni la adoración. Él iba a atropellar a todos los falsos. Así ha dicho Jehová. Entonces, por los pecados de Damasco, no voy a revocar mi castigo. Es decir, este castigo está determinado. ¿Por qué? Porque los de Damasco trillaron a Galat con trillos de hierro. Estos trillos eran unas preparaciones de madera y hierro donde ellos podían romper la tierra o romper cosas, desmenuzarlos para el trabajo. Eran máquinas. Y eso habían hecho ellos con aquellos israelitas que vivían en Galat. Así los habían despedazado, los habían pisoteado como las uvas para el vino. Y Dios no se los iba a perdonar. Entonces les está diciendo a los de Damasco, porque ustedes trataron mal al pueblo que estaba en Galat, y es mi pueblo, les va a ir muy mal. Prenderé fuego en la casa de Hazael, el rey de ellos, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. El juicio de Dios entonces estaba decretado sobre estos terribles hombres y sus dinastías, que siempre habían estado emproblemados con el pueblo de Dios. Y luego dice el verso 5, y quebraré los cerrojos de Damasco. Quebrar los cerrojos era algo peligrosísimo, porque era dejar las ciudades vulnerables. No tenían protección. Es como si tú tienes tu casa sin llave. Quien le haga así se puede meter. Tu carro sin llave. Quien le haga así a la palanca lo va a abrir. Eso era quebrar los cerrojos, era quitar la protección. Y quien sea te va a poder atacar. Destruiré a los moradores del valle de Avén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Entonces les profetiza lo que viene. Iba a dejar sus ciudades sin protección. Los iba a destrozar. Y Siria iba a ser en un futuro derrotado por los asirios en el tiempo de Tiglat-Pileser. Y esta historia iba a ser en el tiempo del rey Acaz. O sea, le está profetizando lo que va a pasar cuando reine Acaz. Pero para que los de Damasco se preparen, todos los enemigos de Israel van a tener su juicio. En este tiempo, todos los que sean enemigos de la iglesia, de Dios, de la Biblia, van a tener su juicio. Todos, alabados sea el Señor. Por eso debemos de ser amigos de Dios. Y sigue rugiendo el león. Ya rugió en Damasco. Y ahora el profeta, porque es por medio de quién está rugiendo el león. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros? Rugir, usar nuestra garganta, nuestro ser. Llega con los de Gaza, con los filisteos, y les dice la misma fórmula. Ustedes, Dios no va a revocar su castigo por 3 y 4 pecados. Es la misma fórmula. Ustedes porque se llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ahora el juicio viene sobre estos filisteos. Porque ellos que habían capturado israelitas se los entregaban a los edomitas, y todo lo que los edomitas hubieran hecho contra ellos era culpa entonces de los filisteos. Ahora, Dios castiga todos los crímenes contra la humanidad, los que hubo desde ese entonces hasta la actualidad, lo que hizo Hitler, lo que han hecho con los judíos, lo que han hecho con otras naciones, con los de África. Dios los va a juzgar porque Él es el creador. Entonces, Dios aborrece estos crímenes contra la humanidad y les dice, ustedes por haber llevado cautivos y se los entregaron a sus peores enemigos. O sea, ustedes los capturaron y se los echaron a los leones. Ese es el asunto, porque eso era Edom para Israel. Entonces le dice, y destruiré a los moradores de Asdod. Empieza a hablar de las ciudades filisteas. Y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón. Y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. O sea, Dios les estaba diciendo que ciudad por ciudad iban a ser parte de la destrucción. El juicio iba a llegar desde la principal ciudad, que era Gaza, que representaban a las 5 ciudades filisteas. Dios les iba a quitar su gloria, su gobierno,
al grado que los iba a llevar a que ya no existieran. Cuando los asirios empezaron a conquistar a todos, ahí empezó a menguar el poder de los filisteos. Cuando los asirios empezaron a convertirse en una potencia, después llegó Nabucodonosor con su Babilonia y los desapareció, porque terminaron mezclados entre otros pueblos y ahí desapareció su nombre. Ahí ya no existieron los filisteos, como Dios les dijo. Así va a pasar con los enemigos del Señor. Fue profético. Amós les dijo, ustedes van a dejar de existir. Y así fue, ya no existen. Hasta que Adriano, después de Cristo, le puso, este emperador romano, le puso ese nombre a la tierra de Israel, porque quisieron borrarla del mapa y le pusieron Palestina, ¿no? Para burlarse de ellos, le pusieron el nombre de sus peores enemigos, que eran los filisteos. Ahí vuelve a aparecer el nombre, pero ellos ya como pueblo no existió, porque aquí en Amós dijo que ya no iba a existir. Así ha dicho Jehová, ahora va con Tiro, esta ciudad fenicia, que habían estado tan en amistad con David y con Salomón, con aquel Hiram. Por 3 pecados y por el cuarto van a tener su castigo de ley. Este león que era Amós, era un león que estaba rugiendo por todos lados como Dios le había indicado. Porque ellos entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Porque ellos habían hecho un pacto de amistad con los reyes de Israel cuando estaba unificado el pueblo. Y Dios no se los iba a perdonar, porque ellos quedaron mal y se lo entregaron a los de Edom, que los de Edom siempre estaban ansiosos de desaparecer a Israel por el origen que habían tenido los dos. O sea, también los agarraron y se los echaron a los leones. Voy a prender fuego en el muro de Tiro y consumiré sus palacios. Y así fue la profecía de Tiro. Cuando ustedes leen la historia, la debacle de esta ciudad fue empezada con Senaquerib, aquel rey de Asiria, y después Asurbanipal, esos reyes de este imperio tan cruel, porque los asirios eran crueles. Por ahí, en los videos de historia, por ahí hablaré uno de Asiria, eran crueles, terribles eran. Ellos entonces desaparecerían, los de Tiro, y el tiro de gracia se los dio Alejandro Magno. Él fue el que les dio el tiro de gracia. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, juicio sobre Edom, porque persiguió a espada a su hermano. ¿Quién era el hermano de Edom? Israel. Porque Edom era Esaú, acuérdense, hermano de Jacob. De ahí vienen ellos, o sea, son familiares. Dice, y persiguió a espada a su hermano. Se entendiera que persiguiera a espada a otro enemigo, pero Israel era su hermano. Y violó todo afecto natural, no le importó. Y en su furor le ha robado siempre. Es decir, Edom fue un eterno cazador para derribar a Israel. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Siempre lo odió. Siempre. Esaú siempre fue hostil para Israel. Odiaba a Israel. Y quería que todos se aprovecharan de él. Siempre quisieron desaparecer a Israel, hacerlo menos. En cada oportunidad que lo saqueaban otros, ellos también lo robaban. Y se gozaban de que les fuera mal. Por eso el profeta Abdías les dedica todo el capítulo a ellos. ¿Y saben por qué? Dice la palabra de Dios. Porque nunca quitaron el rencor. Nunca lo sacaron. Nunca. Para que Dios los hiciera libres. ¿Cuánta gente hay que porque odia, que por el rencor se porta de una manera terrible? Prenderé fuego en Temán y consumiré los palacios de Bosra. Entonces terminaron perdidos en la historia. Lo último que se supo de los edomitas fue este Herodes, que era edomita, ¿se acuerdan? Pero desaparecieron de la historia cuando Jerusalén fue destruida después del Mesías. Ahí, ese pequeño remanente se perdió. Y cierro este primer capítulo de profecía de Amós, que espero les esté llamando la atención. Dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón
y por el cuarto no revocaré su castigo. Su castigo está listo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. O sea, estos parientes de Israel también, por medio de Lot, aquel sobrino de Abraham, que son los que contrataron a Balaam, ¿se acuerdan? Para que maldijera al pueblo, eran crueles, se aprovechaban de las mujeres, les sacaban los hijos del vientre cuando estaban embarazadas, todo para quitarle las tierras. Pensaron que nadie lo había visto. Y esto nos recuerda mucho estos tiempos donde legalizan el aborto, les sacan a los niños, a las mujeres y los matan. Les quiero decir una cosa, Dios no se los va a perdonar. El castigo está listo para ustedes, así como estuvo para Amón, gente sin misericordia. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dicen Jehová. Esto le esperaba a Amón. Iban a terminar como simplemente una alusión a lo geográfico. Cuando se hablaba de Amón, se decía, pues es que son tribus árabes que son de aquí, de allá y de acullá. Pero como reino ya no existieron, porque el juicio terrible de Dios cayó sobre ellos. Nadie se iba a salvar, ni se salvará del juicio que Dios trae para todos los enemigos de Israel. Entonces espero que este primer capítulo de profecía sea de bendición para tu vida, te dé más luz y sigamos estudiando la palabra de Dios. Comparte este video, comparte esta serie y Dios nos ayude a entender un poco más este don tan glorioso que es por medio del que Él habla. Bendiciones para todos y ánimo.